No arruinen nuestro viaje. Esas 5 palabras cambiaron mi vida para siempre. Yo estaba tirada en una cama de hospital, acababa de sufrir un infarto, temblando de miedo y dolor, cuando envié un audio desesperado a mi hijo. Cristian, hijo, por favor vengan a buscarme, estoy muy mal. La respuesta no vino de él. Vino de mi nuera Verónica, y sus palabras me atravesaron el alma como un cuchillo. ¡Ay, qué payasada! No arruines nuestra temporada en Londres. En ese momento, tirada en esa cama fría, con cables conectados a mi pecho y el corazón roto en 1000 pedazos, sonreí por primera vez en años y susurré, ahora entendí. Porque después de 25 años cargando a esa familia en mis hombros, finalmente había despertado. Pero déjenme presentarme. Mi nombre es Cecilia, tengo 69 años, y durante más de 2 décadas fui la esclava perfecta de mi propia familia. Trabajé hasta sangrar, vendí todo lo que tenía valor, me quité el pan de la boca para que ellos vivieran como reyes. Y cuando más los necesité, me abandonaron por unas vacaciones de lujo que yo misma había pagado sin saberlo. Yo era una mujer común, una madre que siempre puso a su familia primero. Vivía en una casa modesta que heredé de mis padres, tenía algunos ahorros y una pequeña propiedad que mi difunto esposo me había dejado. No era rica, pero tampoco me faltaba nada. Mi hijo Cristian se casó con Verónica cuando tenían 23 años, y desde el primer día supe que esa mujer iba a convertir mi vida en un infierno. Verónica tenía esa sonrisa falsa que me ponía los nervios de punta. Siempre pidiendo favores, siempre haciendo que Cristian sintiera que yo no hacía lo suficiente por ellos. Ay, suegra, qué lindo sería si pudiéramos vivir en una casa más grande, decía mientras miraba mi sala con desprecio. Cristian trabaja tanto, se merece algo mejor. Y yo, como una completa idiota, siempre cayendo en su manipulación. El primer gran sacrificio que hice fue cuando me pidieron ayuda para el enganche de su primera casa. Necesitaban $15,000. Yo tenía ese dinero guardado para mis emergencias, mis medicinas, mi vejez. Pero Verónica lloró tanto, Cristian se veía tan desesperado, que no pude negarme. Es solo un préstamo, mamá, me dijo mi hijo con esos ojos que conocía desde niño. Te lo devolvemos en 6 meses, te lo prometo. Por supuesto, jamás vi ni un centavo de vuelta. Pero eso fue solo el comienzo. Después vino la época en que Cristian perdió el trabajo. Verónica estaba embarazada de Diego, mi primer nieto, y yo no podía dejar que pasaran hambre. Vendí el anillo de matrimonio de mi madre, unas pulseras de oro que tenía guardadas, y hasta mis aretes favoritos para darles dinero para la comida, los pañales, la leche. Ay, suegra, usted es un ángel, me decía Verónica mientras contaba los billetes. No sé qué haríamos sin usted. Pero yo notaba cómo sus ojos brillaban cuando veía el dinero, como si estuviera calculando cuánto más podría sacarme. Durante años fui su salvavidas. Cuando necesitaban reparar el auto, yo pagaba. Cuando Diego enfermó y necesitaba medicinas caras, yo corría al banco. Cuando querían unas vacaciones en la playa para relajarse del estrés, yo vendía algo más. Me convertí en su cajero automático personal, y ellos se acostumbraron tanto a mi generosidad que ya ni siquiera me las pedían con educación. Simplemente llegaban y me decían, necesitamos $1,000 para esto, necesitamos 2,000 para aquello. Yo trabajaba limpiando casas durante el día y cuidando niños por las noches para poder seguir manteniéndolos. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda comenzó a dolerme constantemente, pero cada vez que veía a mi nieto Diego sonreírme, pensaba que todo valía la pena. Abuela, te amo mucho, me decía el pequeño, y mi corazón se derretía. Por él estaba dispuesta a sacrificar todo. Pero las demandas nunca paraban. Verónica siempre tenía una nueva necesidad, una nueva emergencia, una nueva excusa. Ay, suegra, se nos descompuso la lavadora, se nos acabó el gas y no tenemos para pagar. Diego necesita uniformes nuevos para la escuela. Y yo, como una tonta, siempre respondía, no se preocupen, yo me encargo. Nunca les dije que no. Jamás les expliqué que yo también tenía gastos, que mis medicinas eran caras, que mi pensión apenas me alcanzaba. Lo que más me dolía era ver cómo Cristian había cambiado. Mi hijo, que de pequeño me abrazaba y me decía mamá, cuando sea grande te voy a cuidar siempre, ahora me veía como una obligación molesta. Verónica lo había convertido en su títere perfecto. Cada vez que yo intentaba conversar con él,
Ella aparecía con alguna interrupción. Amor, ¿no le vas a decir a tu mamá lo del préstamo para el auto nuevo?, le susurraba al oído, y Christian inmediatamente cambiaba de tema para pedirme más dinero. La manipulación era tan sutil que al principio ni la noté. Verónica tenía una manera especial de hacerme sentir culpable sin decirlo directamente. Ay, suegra, ojalá Diego pudiera ir a esa escuela privada como los hijos de mis hermanas. Pero bueno, nosotros no tenemos esa suerte, decía mientras suspiraba dramáticamente. O cuando pasábamos por alguna tienda, qué lindo ese vestido rojo, lástima que esté tan caro. Pero no importa, yo estoy acostumbrada a no tener cosas bonitas. Y yo, como una idiota, siempre caía. Vamos, pruébatelo, yo te lo regalo. Pero no eran solo las cosas materiales. Lo que más me lastimaba era cómo me trataban emocionalmente. Cuando cumplí 65 años, esperé todo el día que vinieran a felicitarme. Preparé un pastel, arreglé mi casa, me puse mi vestido amarillo favorito. Esperé y esperé, pero nadie llegó. A las 10 de la noche, Christian me llamó. Ay, mamá, se me olvidó por completo tu cumpleaños. Verónica organizó una cena con sus papás y no pudimos ir. Ni siquiera una disculpa sincera, ni un te compensamos mañana. Nada. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero al día siguiente, cuando Verónica apareció con Diego pidiendo dinero para unos zapatos deportivos, yo ya tenía la billetera lista. Diego, mi amor, elige los que más te gusten, le dije a mi nieto, tragándome el dolor. Porque pensaba que así, siendo generosa, siendo la abuela perfecta, algún día ellos valorarían todo lo que hacía por su familia. Los años pasaron y mis sacrificios se volvieron más extremos. Vendí la televisión de mi sala porque ellos querían una pantalla más grande para su casa. Vendí mi refrigerador y compré uno más pequeño y usado porque necesitaban dinero urgente para no sé qué emergencia inventada. Hasta vendí el auto de mi difunto esposo, ese hermoso auto plateado que tanto amaba, porque Verónica se quejaba de que caminar hasta el supermercado con Diego era muy pesado. Pero lo que más me duele recordar es cómo me humillaban delante de otros. Una vez fuimos a una reunión familiar, una boda de un primo. Yo llevaba puesto mi mejor vestido, color violeta, el único bonito que me quedaba. Verónica llegó con un vestido carísimo, joyas relucientes, zapatos de marca. Cuando las tías me preguntaron cómo estaba, antes de que pudiera responder, Verónica interrumpió. Ay, mi suegra está bien, pero ya saben cómo son las personas mayores, siempre pidiendo ayudita para esto y para lo otro. Se rió como si fuera una broma, pero yo vi las miradas de lástima de mis familiares. Me hizo ver como si yo fuera una carga para ellos, cuando la realidad era exactamente lo opuesto. Esa noche, en mi casa vacía, me vi en el espejo. Mi vestido violeta se veía descolorido al lado de la elegancia que yo misma había financiado. Mis manos arrugadas, mis canas mal teñidas con tinte barato porque todo mi dinero se iba en ellos. Me pregunté cuándo había perdido mi dignidad, cuando había aceptado convertirme en su sirvienta personal. Pero el colmo llegó cuando Diego cumplió 15 años. Verónica quería hacerle una fiesta gigante, como si fuera una quinceañera. Suegra, imagine qué bonito sería rentar un salón, contratar mariachis, hacer una cena para 200 personas. Yo la miré como si estuviera loca. Verónica, eso cuesta una fortuna, le dije. Pero ella ya tenía todo calculado. Usted podría vender esa propiedad pequeña que tiene. Total, ¿para qué la necesita si nunca va allá? Esa propiedad era lo último valioso que me quedaba. Era un terreno con una casita que mi esposo había comprado soñando con que fuera nuestro refugio cuando fuéramos viejos. Ahí habíamos plantado árboles frutales, habíamos hecho planes, habíamos sido felices. Pero cuando vi la cara de Diego, tan emocionado con la idea de su fiesta, no pude decir que no. Está bien, susurré, veré qué puedo hacer. Vendí la propiedad por $25,000. Todo ese dinero se fue en esa maldita fiesta. Mariachis, comida para 300 personas porque se corrió la voz, decoraciones caras, hasta fuegos artificiales. Verónica invitó a medio mundo, presumiendo como si el dinero fuera suyo. Mi hijo se merece lo mejor, decía mientras dirigía a los meseros como una reina. Yo me senté en una esquina durante toda la fiesta, viendo cómo gastaban mi herencia en una noche. Nadie me agradeció. Nadie mencionó que todo eso había sido posible gracias a mi sacrificio. Diego ni siquiera se acercó a darme las gracias.
Estaba demasiado ocupado posando para fotos con sus amigos, disfrutando de su momento de gloria. Esa noche regresé a mi casa completamente vacía por dentro. Ya no tenía propiedades, ya no tenía ahorros, ya no tenía nada que vender. Solo me quedaba mi pensión de $800 al mes y una casa que cada día se caía más a pedazos porque no tenía dinero para repararla. Después de la fiesta de Diego, pensé que por fin tendría paz, que ellos entenderían que ya no podía seguir manteniéndolos, que era hora de que se valieran por sí mismos. Pero me equivoqué completamente. La situación empeoró de maneras que jamás imaginé. Verónica había probado el sabor del lujo, y ahora lo quería todo el tiempo. «Suegra, necesitamos hablar», me dijo una tarde mientras se paseaba por mi sala como si fuera la dueña. «Cristian y yo hemos estado pensando que usted ya está muy mayor para vivir sola en esta casa tan grande. ¿No cree que sería mejor que se mudara a un apartamento pequeñito y nos dejara la casa a nosotros? Total, nosotros la cuidaríamos mejor, y usted estaría más cómoda en algo más apropiado para su edad». La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Esa casa era mía, la había heredado de mis padres, ahí había criado a Cristian, ahí habían vivido 3 generaciones de mi familia. Pero Verónica la quería como si fuera un premio que se había ganado por soportarme todos esos años. «Esta es mi casa, Verónica», le dije con la voz temblorosa. «Aquí nací y aquí pienso morir». «Ay, suegra, no se ponga dramática», me respondió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Solo piénselo. Nosotros podríamos pagar el mantenimiento, las reparaciones, todo lo que usted ya no puede costear. Y usted estaría más tranquila sin tantas preocupaciones». Era obvio que ya lo tenía todo planeado. Querían mi casa sin pagar ni un centavo por ella. Pero las presiones no pararon ahí. Comenzaron a llegar a diario con nuevas emergencias. Se descompuso la estufa y no tenemos ni para comer caliente. A Diego se le rompieron los lentes y necesita unos nuevos urgentemente. Se nos acabó el dinero para la renta y nos van a correr si no pagamos hoy mismo. Cada historia más dramática que la anterior, cada pretexto más desesperado. Yo ya no tenía nada que vender, pero ellos no entendían el concepto de no hay dinero. Verónica comenzó a revisar mi casa con ojos de tasador. «Ay, suegra, ¿y esa vajilla de porcelana para qué la necesita? Está guardada ahí juntando polvo». Era la vajilla de mi boda, mi tesoro más preciado, pero la vendí por $200 para que Diego pudiera comprar una bicicleta que necesitaba para ir a la escuela, aunque la escuela quedaba a 2 cuadras de su casa. Un día llegaron con la noticia de que Verónica estaba embarazada otra vez. «Suegra, imagínese qué bonito, Diego va a tener un hermanito», me dijo Cristian con una sonrisa nerviosa. «Pero necesitamos su ayuda más que nunca. Un bebé cuesta mucho dinero». Yo los miré y por primera vez en años sentí rabia en lugar de compasión. «¿Y cómo pretenden que los ayude si ya no tengo nada?», les pregunté. «Ay, mamá, siempre encuentra la manera», me dijo Cristian como si fuera lo más natural del mundo. «Usted es muy inteligente para conseguir dinero». Como si yo fuera una máquina de hacer billetes, como si mi único propósito en la vida fuera resolverles todos sus problemas económicos. Fue entonces cuando comencé a trabajar de noche también. Durante el día limpiaba casas, y por las noches me quedaba despierta haciendo costuras para las vecinas, tejiendo bufandas y gorros para vender en el mercado, lavando ropa ajena hasta que mis manos se agrietaron y sangraron. Dormía 3 o 4 horas diarias, vivía a base de café y aspirinas para el dolor de espalda, pero seguía trabajando como una mula porque no podía soportar la idea de que mi futuro nieto pasara hambre. Cuando nació la niña, a la que llamaron Paola, pensé que las cosas cambiarían, que ver a su hija los haría más responsables, más maduros. Pero fue exactamente lo opuesto. Ahora tenían 2 bocas que alimentar y, según ellos, eso significaba que yo debía trabajar el doble para mantenerlos. «Suegra, Paola necesita leche especial porque es alérgica, y cuesta $80 la lata», me decía Verónica con la bebé en brazos. «Diego necesita útiles escolares nuevos porque ya empezó secundaria. Cristian necesita ropa para el trabajo porque la que tiene ya está muy gastada». Siempre necesitaban algo, siempre había una emergencia, siempre era mi responsabilidad solucionarlo. Pero lo que más me dolía era cómo me trataban delante de los niños. Diego ya era un adolescente y había aprendido las lecciones que sus padres le enseñaban sin decir una palabra. Cuando yo llegaba a visitarlos con regalos o dinero, él me recibía con entusiasmo.
Pero cuando llegaba con las manos vacías, apenas me saludaba. Una vez escuché como Verónica le decía: «Mira, ahí viene tu abuela tacaña otra vez. Seguro viene a pedir que le hagamos favores en lugar de traer algo útil». Mi propio nieto había aprendido a verme como una carga. Cuando cumplió 16 años, me pidió dinero para comprar un teléfono de última generación. «Todos mis amigos tienen uno, abuela. No puedo ser el único pobre de la clase», me dijo con esa actitud prepotente que había heredado de su madre. Yo trabajé turnos extra durante 2 meses para comprarle ese maldito teléfono que costaba $1,200. Pero la humillación más grande vino cuando decidieron mudarse a una casa más grande. «Suegra, encontramos la casa perfecta», me dijeron una tarde. «Tiene 4 recámaras, 2 baños, jardín grande para los niños. El problema es que necesitamos $30,000 para el enganche». Yo los miré como si estuvieran locos. «¿De dónde quieren que saque tanto dinero?», les pregunté. «Pues puede pedir un préstamo usando su casa como garantía», me dijo Verónica como si fuera lo más obvio del mundo. «Total, nosotros le pagaremos las mensualidades. Es como una inversión para el futuro de sus nietos». Querían que hipotecara mi casa, mi único refugio, mi único patrimonio, para financiar sus caprichos. Cuando me negué, comenzó la guerra psicológica más cruel que había vivido jamás. «Mira, mamá, ya veo que tus nietos no te importan», me decía Cristian con esa frialdad que me helaba la sangre. «Prefieres vivir sola en esa casa vieja que ayudar a tu familia a progresar». Verónica era peor. «Ay, suegra, yo entiendo que a su edad ya no piense en el futuro, pero nosotros tenemos hijos que criar». Las visitas se volvieron cada vez más tensas. Llegaban con caras largas, suspirando dramáticamente, haciendo comentarios sobre lo difícil que era su vida económica. «Diego quiere estudiar inglés, pero las clases cuestan $200 al mes. Paola necesita zapatos especiales para caminar bien. Necesitamos cambiar el auto porque este ya no sirve». Cada frase era una puñalada disfrazada de conversación casual. Un día, desesperada por la presión constante, acepté pedir el préstamo. Hipotequé mi casa por $25,000 y se los di completos. «Ya verán que todo saldrá bien», me dijeron. «En 6 meses le devolvemos todo con intereses». Por supuesto, jamás vi ni un peso de vuelta, y yo quedé con una deuda mensual de $400 que apenas podía pagar con mi pensión. Con la hipoteca sobre mis hombros, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. $400 mensuales que tenía que pagar religiosamente o perdería mi casa, y solo contaba con $800 de pensión. Eso me dejaba exactamente $400 para vivir todo un mes. Comida, medicinas, servicios básicos, todo. Me convertí en una experta en sobrevivir con nada. Desayunaba un huevo y una tortilla, almorzaba frijoles con arroz, y cenaba té con una galleta. Los medicamentos para mi presión y mi diabetes los compraba cortados por la mitad, tomando una pastilla cada 2 días en lugar de diariamente como me había recetado el doctor. Mi salud comenzó a deteriorarse, pero no tenía dinero para consultas médicas privadas, y en el Seguro Social las citas tardaban meses. Mientras tanto, Cristian y Verónica se mudaron a su casa nueva y comenzaron a vivir como ricos. Cada vez que los visitaba, descubría algo nuevo: un comedor de caoba que costaba $5,000, una sala de cuero importado, una televisión gigante que ocupaba media pared. «Todo esto lo compramos a crédito», me explicaba Verónica con una sonrisa orgullosa. «Cristian consiguió un trabajo mejor y ahora podemos darnos estos gustitos». Pero cuando llegaba el momento de ayudarme con los pagos de la hipoteca que ellos habían provocado, siempre tenían excusas perfectas. «Ay, suegra, justo este mes tuvimos muchos gastos. Se nos descompuso la lavadora y tuvimos que comprar una nueva. Diego necesitaba una computadora para la escuela». Siempre había algo más importante que cumplir su promesa conmigo. Lo peor era ver cómo gastaban el dinero en frivolidades mientras yo me moría de hambre. Verónica se compraba vestidos de $600, zapatos de marca, carteras que costaban más que mi comida de 2 meses. Cristian se compró un reloj carísimo y después un auto deportivo rojo que era su sueño de toda la vida. Y yo, la tonta que había hecho posible todo eso, seguía viviendo con lo mínimo. Un día llegué a su casa y encontré a Verónica mostrándole a una amiga su nueva joyería. «Mira, este collar me costó $1,200, pero es una inversión», decía mientras se pavoneaba frente al espejo.
Y estos aretes los compré en París la semana pasada. Cuando me vio, rápidamente guardó todo. Ay, suegra, ¿cómo está? Disculpe el desorden, estaba organizando mis cosas viejas. ¿París? ¿Cuándo habían ido a París? Cuando les pregunté, Christian me explicó como si fuera lo más normal del mundo. Fuimos en nuestra luna de miel tardía. Verónica siempre soñó con conocer Europa, y por fin pudimos darnos ese gusto. Habían gastado $10,000 en un viaje de una semana mientras yo comía huevos y frijoles para pagar la hipoteca que les había conseguido. Pero las humillaciones no paraban ahí. Comenzaron a avergonzarse de mí en público. Cuando hacían reuniones familiares o fiestas, me invitaban de último momento y con condiciones. Mamá, puedes venir, pero por favor ponte algo más presentable, me decía Christian por teléfono. Y trata de no hablar mucho de dinero o de tus problemas, que los invitados se sienten incómodos. Una vez llegué a una cena familiar usando mi único vestido decente, color coral, que ya tenía varios años. Verónica me recibió con una sonrisa forzada. Ay, suegra, qué lindo vestido tan vintage. Después escuché cómo le susurraba a una prima. Pobrecita mi suegra, ya ven cómo se viste. Nosotros tratamos de ayudarla, pero es muy orgullosa para aceptar caridad. ¿Caridad? Yo era la que les había dado todo lo que tenía, la que había hipotecado mi casa para financiar sus lujos, la que trabajaba día y noche para que ellos vivieran como reyes. Pero en su narrativa, yo era la pobre vieja que necesitaba su compasión. Diego también había cambiado completamente. Ya no era el niño dulce que me abrazaba y me decía te amo, abuela. Ahora era un adolescente altanero que me miraba con desprecio. Una vez lo escuché diciéndole a un amigo por teléfono, mi abuela es súper dramática. Siempre está quejándose de que no tiene dinero, pero es porque no sabe administrarse. Mis papás le han explicado 1000 veces cómo hacer un presupuesto, pero ella prefiere hacerse la víctima. Mi propio nieto había aprendido a culparme por mi pobreza, sin saber que esa pobreza existía precisamente porque yo había dado todo para que él viviera cómodamente. Cuando cumplió 17 años, ni siquiera me invitó a su fiesta. Es que va a ser solo con amigos de su edad, me explicó Verónica. Usted entenderá que los jóvenes quieren divertirse sin adultos alrededor que los estén vigilando. La pequeña Paola también había aprendido las lecciones familiares. Una vez que llegué a cuidarla mientras sus padres salían, me pidió que le comprara dulces. No tengo dinero, mi amor, le expliqué con cariño. Ella me miró con esos ojitos que conocía desde bebé y me dijo, abuela, ¿por qué eres tan pobre? Mi mami dice que es porque no trabajas lo suficiente. ¿Por qué no trabajas más para tener dinero como nosotros? Esas palabras me destrozaron por completo. Una niña de 4 años repitiendo las mentiras que le habían enseñado sobre mí. En la mente de mis propios nietos, yo era una fracasada, una carga, alguien que no se esforzaba lo suficiente para salir adelante. Las cosas empeoraron cuando comencé a retrasarme en los pagos de la hipoteca. 2 meses seguidos no pude completar los $400, y el banco comenzó a enviarme cartas amenazantes. Cuando les expliqué la situación a Christian y Verónica, su reacción me dejó helada. Mamá, nosotros no podemos estar salvándote cada vez que tienes problemas de dinero, me dijo Christian con una frialdad que jamás había visto en él. Ya eres una mujer adulta, tienes que aprender a ser responsable con tus finanzas. Verónica fue peor. Suegra, nosotros también tenemos nuestros compromisos. No podemos estar cargando con sus deudas además de las nuestras. ¿Mis deudas? ¿Mis problemas de dinero? Esa hipoteca existía únicamente porque ellos me habían presionado para pedirla. Esos $400 mensuales eran el precio de haberlos ayudado a comprar su casa de ensueño. Pero en su realidad alternativa, esa era mi responsabilidad personal, mi fracaso, mi problema. Tuve que tomar trabajos aún más pesados para conseguir el dinero. Comencé a limpiar oficinas por las noches, a planchar ropa para medio vecindario, a vender tamales los fines de semana en la esquina como una señora cualquiera. Mis manos se llenaron de cortadas, mi espalda se convirtió en un dolor constante, mis piernas se hincharon por estar tantas horas de pie. Pero lo que más me dolía era ver cómo ellos seguían gastando alegremente mientras yo me mataba trabajando. Christian se compró un juego de herramientas profesionales que costaba $2,000 para su nuevo hobby de carpintería.
Verónica se inscribió en clases de baile que costaban $300 al mes para mantener la figura después de los embarazos. Diego quería un viaje de graduación con sus amigos que costaba $3,000. Y cuando yo llegaba a su casa con el cuerpo roto de tanto trabajar, ellos me recibían con quejas. Ay, mamá, deberías cuidarte más, vienes muy cansada. Suegra, ¿por qué no se toma unas vacaciones? El estrés no es bueno a su edad. Como si las vacaciones fueran una opción para alguien que trabajaba 18 horas diarias para sobrevivir. La salud comenzó a cobrarme factura de la peor manera posible. Los dolores en el pecho se volvieron más frecuentes, pero yo los ignoraba pensando que era cansancio por tanto trabajo. Mi presión se disparó a niveles peligrosos, pero como no tenía dinero para medicinas completas, seguía tomando la mitad de las pastillas. Una mañana me desperté con la vista borrosa y un dolor punzante en el brazo izquierdo, pero tenía que ir a limpiar 3 casas ese día, así que me tomé 2 aspirinas y salí como siempre. Durante esos meses terribles, la única persona que notó mi deterioro fue mi vecino Ricardo, un hombre de 70 años que vivía solo al lado de mi casa. Cecilia, te ves muy mal, me decía cuando me veía llegar arrastrando los pies después de jornadas interminables. Deberías ir al doctor, ese color grisáceo no me gusta nada. Pero yo le sonreía y le decía que estaba bien, que solo era cansancio normal de la edad. Ricardo era viudo, había perdido a su esposa 5 años atrás, y entendía lo que significaba la soledad. A veces me llevaba un plato de comida caliente cuando me veía llegar muy tarde del trabajo. Hice demasiado guisado, me decía con una sonrisa, aunque yo sabía que lo había cocinado especialmente para mí. Era el único ser humano que se preocupaba genuinamente por mi bienestar, mientras mi propia familia me veía como una máquina de hacer dinero. Pero las presiones familiares no cesaban. Verónica había descubierto que existían colegios privados aún más exclusivos para Diego, y comenzó su nueva campaña de manipulación. Suegra, imagine qué orgullo sería tener un nieto en el colegio americano, me decía mientras me mostraba folletos coloridos. Es donde estudian los hijos de los empresarios más importantes. Diego tendría un futuro asegurado. La colegiatura costaba $1,500 mensuales. $1,500, que era casi el doble de mi pensión completa. Cuando les expliqué que era imposible, Verónica me miró con esa expresión de decepción que ya conocía tan bien. Ay, suegra, siempre tiene excusas. ¿No cree que Diego se merece lo mejor? ¿No quiere que su nieto sea alguien importante en la vida? Por supuesto que quería lo mejor para Diego, pero ¿cómo iba a conseguir dinero que no existía? Verónica ya tenía la respuesta. Podría vender esta casa y mudarse a un departamento pequeño. Con lo que le quede después de pagar la hipoteca, podría rentar algo cómodo y aún le sobraría para ayudar con los estudios de Diego. Querían que vendiera mi casa, mi único patrimonio, mi único refugio en el mundo, para financiar una escuela privada que ni siquiera necesitaban. Diego era un estudiante promedio en su escuela actual, no era un genio que requiriera educación especial. Pero en la mente de Verónica, su hijo merecía códigos con los ricos sin importar el costo para otros. Cuando me negué rotundamente, comenzó la Guerra Fría más brutal que había vivido. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron frías y cortantes. Cuando yo los llamaba, siempre tenían prisa. Ay, suegra, estamos ocupados. Después la llamamos. Justo íbamos saliendo. Era obvio que me estaban castigando por no darles lo que querían. Diego también se sumó al castigo silencioso. Cuando lo llamaba para preguntarle cómo estaba, me respondía con monosílabos. Bien, sí, no, no sé. El niño que antes me contaba todos sus secretos ahora me trataba como a una extraña molesta. Una vez intenté visitarlo en su escuela para llevarlo a comer helado, como hacíamos antes, pero él me dijo, no puedo, abuela. Mis papás me dijeron que no podía salir contigo hasta que te comportes mejor con la familia. ¿Comportarme mejor? ¿Acaso 25 años de sacrificios no eran suficiente comportamiento? ¿Acaso hipotecar mi casa para sus caprichos no era suficiente generosidad? En la mente retorcida de esa familia, yo era la mala de la película por no entregarles absolutamente todo lo que tenía. Las cosas llegaron al límite cuando Verónica anunció que estaba embarazada por 3ª vez. Suegra, necesitamos que nos ayude más que nunca, me dijo con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. 3 niños son muchos gastos, y usted sabe que nosotros siempre hemos sido responsables con el dinero. Me tomé todo mi autocontrol para no reírme en su cara.
¿Responsables? ¿Ellos que se habían gastado $10,000 en París mientras yo comía huevos con frijoles? No tengo dinero para darles, les dije con toda la claridad posible. Apenas puedo pagar mi hipoteca y sobrevivir. No puedo seguir manteniéndolos. La reacción de Christian me rompió el corazón en pedazos. Mamá, siempre nos sales con lo mismo. Si no tienes dinero, búscate más trabajos. Otros abuelos se matan trabajando por sus nietos, pero tú siempre pones excusas. ¿Más trabajos? Ya trabajaba 18 horas diarias. Ya había vendido todo lo que tenía valor. Ya había hipotecado mi casa. Ya había sacrificado mi salud, mi dignidad, mi futuro. ¿Qué más querían que les diera? ¿Mi vida literalmente? Fue entonces cuando mi cuerpo decidió por mí. Una tarde, mientras limpiaba la casa de una cliente, sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. El dolor era tan intenso que no podía respirar. Me aferré al lavabo del baño mientras el mundo se volvía borroso a mi alrededor. La señora de la casa me encontró tirada en el suelo, inconsciente, con la cara morada. La ambulancia llegó en 20 minutos que parecieron eternos. Mientras los paramédicos me ponían oxígeno y me conectaban cables por todo el cuerpo, yo solo pensaba en una cosa: tenía que avisar a mi familia. Tenía que decirles que estaba en el hospital, que los necesitaba, que por favor vinieran a cuidarme. Desde la ambulancia, con las manos temblando y el corazón conectado a máquinas, logré grabar un audio de WhatsApp para Christian. Hijo, me dieron un infarto, estoy muy mal. Por favor vengan al hospital central, los necesito. Estoy sola y tengo mucho miedo. Envié el mensaje con lágrimas en los ojos, esperando que por primera vez en años, mi familia pusiera mi bienestar antes que sus caprichos. La respuesta llegó 3 horas después, pero no de Christian. Era un audio de Verónica, y sus palabras me atravesaron como balas. ¡Ay, suegra, qué payasada! Justo ahora que estamos en Londres disfrutando nuestras vacaciones. No arruiné nuestro viaje con sus dramas. No puede resolver sus problemas como una persona adulta. En ese momento, tirada en una cama de hospital con cables saliendo de mi pecho, rodeada de máquinas que monitoreaban si mi corazón seguía funcionando, sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa amarga, pero real. Ahora entendí, susurré para mí misma. Finalmente había despertado del sueño absurdo en el que había vivido durante 25 años. Estaban en Londres. En unas vacaciones que yo no sabía que habían planeado, con dinero que no sabía de dónde habían sacado. Me habían abandonado en el momento más crítico de mi vida por un viaje de placer. Pero lo peor no era el abandono. Lo peor era el desprecio, la manera en que Verónica había convertido mi infarto en un capricho, mi sufrimiento en un drama innecesario. Esa noche, sola en el hospital, con solo el sonido de las máquinas como compañía, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser su esclava. Ya no iba a sacrificar mi dignidad por personas que me veían como un cajero automático. Había llegado el momento de que aprendieran el verdadero valor de todo lo que yo había hecho por ellos. Ricardo llegó al hospital a las 2 horas de mi infarto. No sé cómo se enteró, pero ahí estaba, con cara de preocupación genuina, cargando una bolsa con mis cosas personales. Cecilia, te traje ropa limpia y tus medicinas, me dijo mientras acomodaba mis pertenencias en la mesa de noche. ¿Cómo te sientes? Ya vinieron tus hijos. Cuando le expliqué que estaban de vacaciones en Londres y que me habían mandado a decir que no arruinara su viaje, vi en sus ojos algo que no había visto en años: indignación real por el maltrato que yo recibía. ¿Me estás diciendo que tu familia está de vacaciones mientras tú casi te mueres sola?, me preguntó sin poder creer lo que escuchaba. Cecilia, eso no es normal. Una familia real hubiera tomado el primer vuelo de regreso. Sus palabras me golpearon porque eran exactamente lo que yo había pensado, pero nunca me había atrevido a admitir. Mi familia no era normal. Mi familia no me amaba como yo los amaba a ellos. Ricardo se quedó conmigo toda la noche en el hospital. Durmió en una silla incómoda, me ayudó a caminar cuando me dieron de alta, me llevó a mi casa y hasta me preparó una sopa caliente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me dijo mientras me arropaba en mi propia cama. Que tú les diste todo lo que tenías, y cuando más los necesitabas, te abandonaron por unas vacaciones. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre ellos. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba, Ricardo se convirtió en mi ángel guardián. Me llevaba comida casera,
Me acompañaba a las citas médicas, me ayudaba con las compras del supermercado. Era extraño recibir cuidados sinceros después de tantos años, siendo yo quien cuidaba a todos. No tienes que hacer esto, le decía yo, pero él me respondía, los vecinos se cuidan entre sí, Cecilia. Eso es lo que hace la gente decente. Una tarde, mientras Ricardo me ayudaba a organizar mis papeles para el seguro médico, encontramos algo que cambió todo. Entre mis documentos había un sobre que no recordaba haber visto antes, con papeles del banco relacionados con propiedades a mi nombre. Cecilia, ¿tú sabías que tienes más propiedades registradas a tu nombre?, me preguntó Ricardo con el ceño fruncido. Aquí dice que eres propietaria de 3 terrenos y un departamento que heredaste de tus padres. Me quedé helada. Yo recordaba solo la propiedad pequeña que había vendido para la fiesta de Diego. ¿Cómo era posible que hubiera más propiedades a mi nombre? Ricardo me ayudó a llamar al banco y a la oficina de catastro para investigar. Lo que descubrimos me dejó sin palabras. Efectivamente, yo era dueña de 4 propiedades que había heredado de mis padres, pero todas habían sido vendidas en los últimos 5 años. Todas las ventas estaban firmadas con mi nombre, pero yo jamás había firmado esos papeles. Cecilia, esto es muy grave, me dijo Ricardo mientras revisábamos los documentos. Alguien falsificó tu firma y vendió tus propiedades. Necesitamos ir inmediatamente a la policía. Pero antes de ir a las autoridades, decidimos investigar más. Ricardo tenía un amigo abogado que nos ayudó a rastrear a dónde había ido el dinero de esas ventas. Lo que descubrimos fue más devastador de lo que jamás imaginé. Las 4 propiedades habían sido vendidas por un total de $120,000. El dinero había ido directamente a cuentas bancarias a nombre de Cristian y Verónica. Ellos habían estado robándome sistemáticamente durante años, vendiendo mis propiedades sin mi conocimiento y usando ese dinero para financiar su estilo de vida de lujo. Ahora entiendo de dónde salió el dinero para su casa nueva, sus autos, sus viajes, me dijo el abogado mientras me mostraba los registros bancarios. Su familia no mejoró económicamente, Cecilia. Su familia la robó y usó su dinero para vivir como ricos. Las vacaciones en París, el auto deportivo de Cristian, las joyas de Verónica, la casa nueva, todo había sido pagado con mi patrimonio robado. Pero eso no era todo. Cuando revisamos más profundo, descubrimos que la hipoteca que yo estaba pagando religiosamente cada mes también era parte de la estafa. Ellos habían usado mi casa como garantía para un préstamo que jamás tuvieron intención de pagar. El plan era dejarme con la deuda mientras ellos disfrutaban del dinero, y cuando yo muriera o no pudiera pagar más, el banco se quedaría con mi casa y ellos quedarían libres de responsabilidad. Cecilia, tu familia no solo te robó $120,000, me explicó el abogado con cara seria. Te robaron tu futuro, tu seguridad, tu dignidad. Mientras tú trabajabas 18 horas diarias para sobrevivir, ellos gastaban tu dinero en lujos. La rabia que sentí en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era tristeza ni decepción. Era furia pura. Ricardo me ayudó a juntar todas las pruebas. Teníamos los documentos falsificados, los registros bancarios, las transferencias de dinero, todo perfectamente documentado. ¿Qué quieres hacer con esto?, me preguntó. Puedes denunciarlos penalmente por fraude y falsificación, puedes demandarlos civilmente para recuperar tu dinero, o puedes hacer ambas cosas. Pero yo tenía un plan mejor. Quería que aprendieran la lección de la manera más dolorosa posible. Quería que sintieran exactamente lo que yo había sentido todos esos años: la traición, el abandono, la desesperación. Vamos a esperar a que regresen de Londres, le dije a Ricardo. Cuando lleguen, les voy a dar la sorpresa de sus vidas. Cristian y Verónica regresaron de sus vacaciones 3 semanas después, bronceados y relajados, cargados de bolsas de compras y fotos de sus aventuras europeas. Llegaron a mi casa como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran abandonado durante un infarto, como si fuera normal que una madre estuviera sola en el hospital mientras ellos se divertían con dinero robado. «Ay, suegra, qué bueno verla», me dijo Verónica con esa sonrisa falsa de siempre. «Trajimos regalitos de Londres para usted. Mire, un llavero del Big Ben y una taza con la bandera inglesa». Como si unos recuerdos baratos compensaran 25 años de abuso y 3 semanas de abandono total. Cristian parecía un poco más nervioso. «Mamá, ¿cómo está? Supimos que tuvo problemas de salud, pero ya ve que todo salió bien».
Los doctores siempre exageran con estas cosas. Estaba tratando de minimizar mi infarto, de hacerlo parecer como una molestia menor en lugar del evento que casi me mata. Siéntense, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tenemos que hablar de muchas cosas. Durante toda mi recuperación había estado ensayando este momento, planeando cada palabra, cada revelación. Había decidido que iba a darles la oportunidad de confesarme la verdad antes de destrozarlos completamente. Hijo, le dije a Christian mirándolo directamente a los ojos, quiero que me expliques de dónde sacaron el dinero para comprar su casa nueva, para sus autos, para irse de vacaciones a Europa. Porque según mis cálculos, con tu salario y el trabajo de medio tiempo de Verónica, es imposible que hayan podido costear ese estilo de vida. La cara de Christian se puso pálida inmediatamente. Mamá, nosotros hemos trabajado muy duro, comenzó a balbucear. Verónica tiene un trabajo nuevo que paga mejor, y yo conseguí algunos trabajos extra los fines de semana. Pero sus manos temblaban mientras hablaba, y evitaba mirarme a los ojos. Trabajos extra, repetí con una sonrisa fría. ¿Cómo falsificar documentos y vender propiedades que no les pertenecen? El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica se puso verde y Christian comenzó a sudar visiblemente. No sé de qué habla, suegra, intentó defenderse Verónica, pero su voz se quebró al final. Nosotros jamás haríamos algo así. Pero yo ya tenía todas las cartas sobre la mesa, y era hora de jugar mi mano ganadora. Saqué una carpeta llena de documentos que Ricardo y yo habíamos preparado cuidadosamente. No saben de qué hablo, dije mientras esparcía los papeles sobre la mesa. Entonces explíquenme qué significan estos documentos de venta de 4 propiedades a mi nombre, con firmas que claramente no son mías, y transferencias bancarias por $120,000 que fueron directamente a sus cuentas. La reacción fue exactamente la que esperaba. Christian se desplomó en la silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Verónica comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de pánico por haber sido descubierta. Mamá, podemos explicarlo, susurró Christian con la voz quebrada. No era nuestra intención lastimarte. Pensamos que cuando te murieras, esas propiedades iban a ser nuestras de todas formas. Entonces no veíamos el problema en usarlas antes. ¿No veían el problema? Habían planeado mi muerte, habían robado mi patrimonio, me habían hecho trabajar como esclava mientras gastaban mi dinero, ¿y no veían el problema? En ese momento entendí que no tenía familia. Tenía parásitos que habían estado chupando mi sangre durante 25 años. ¿Qué pensaron que cuando me muriera las propiedades iban a ser suyas? Repetí sus palabras lentamente, dejando que la monstruosidad de lo que habían dicho se asentara en el aire. ¿Me están diciendo que planearon mi muerte para robarme? ¿Qué me vieron como un obstáculo entre ustedes y mi dinero? La cara de pánico de Christian me confirmó que había dicho exactamente lo que pensaba. No, mamá, no fue así, trató de retractarse, pero ya era demasiado tarde. Quise decir que naturalmente, algún día. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más mentiras. Había vivido 25 años tragándome sus excusas, y ese tiempo había terminado para siempre. Cállate, les dije con una autoridad que jamás había usado con ellos. Ya hablaron suficiente. Ahora me toca hablar a mí. Me puse de pie y comencé a caminar por mi sala, mirando cada rincón de mi casa que había estado a punto de perder por sus manipulaciones. Durante 25 años ustedes me mintieron, me robaron, me manipularon y me humillaron. Mientras yo trabajaba 18 horas diarias para darles todo lo que querían, ustedes estaban vendiendo mis propiedades a mis espaldas. Verónica intentó interrumpirme con sus lloriqueos habituales. Suegra, usted no entiende, nosotros teníamos muchas necesidades, los niños. Pero yo la corté inmediatamente. Los niños no necesitaban una casa de 4 recámaras. Los niños no necesitaban que su madre tuviera joyas de $1,000. Los niños no necesitaban que sus padres se fueran de vacaciones a París mientras su abuela se moría en el hospital. La verdad estaba saliendo como un volcán que había estado contenido durante décadas. ¿Saben lo que necesitaban los niños? Necesitaban padres honestos, padres trabajadores, padres que no fueran ladrones. Pero en lugar de eso, les enseñaron que estaba bien robarle a la abuela, que era normal abandonar a la familia cuando más los necesita, que el dinero es más importante que el amor. Christian intentó ponerse de pie,
probablemente para abrazarme y manipularme como siempre había hecho, pero yo retrocedí. No te atrevas a tocarme, le advertí. Ya no eres mi hijo. Mi hijo jamás me habría robado. Mi hijo jamás me habría abandonado en un hospital. Mi hijo jamás habría planeado mi muerte para quedarse con mi dinero. Esas palabras lo destrozaron visiblemente, pero ya no me importaba su dolor. Habían tenido 25 años para pensar en mi dolor. Pero mamá, siempre fuiste nuestra prioridad, mintió descaradamente. Todo lo que hicimos fue pensando en la familia. La hipocresía de esas palabras me dio risa. Una risa amarga, pero liberadora. ¿Su prioridad? ¿Cuando me dejaron sola en el hospital durante mi infarto? ¿Cuando me obligaron a trabajar hasta casi matarme para pagar una hipoteca que ustedes causaron? ¿Cuando falsificaron mi firma para robar mi herencia? Verónica cambió de táctica e intentó culparme. Usted nunca nos dijo que tenía esas propiedades. Si hubiera sido honesta con nosotros desde el principio, habríamos encontrado otra manera de resolver nuestros problemas. La desfachatez de esa mujer no tenía límites. Ahora resultaba que yo tenía la culpa de que ellos me robaran por no advertirles que tenían más cosas que robar. Otra manera, exploté. ¿Cómo trabajar honestamente? ¿Cómo vivir dentro de sus posibilidades? ¿Cómo no comprar cosas que no pueden pagar? ¿Cómo ser personas decentes? Mi voz se alzó hasta convertirse en un grito que probablemente escucharon los vecinos. Ustedes nunca buscaron otra manera porque robarme era más fácil. Fue entonces cuando saqué mi segunda revelación. Había estado guardando lo mejor para el final. Pero eso no es todo lo que descubrí mientras ustedes se divertían en Londres con mi dinero robado. Los ojos de ambos se abrieron como platos. Sabían que tenía más información, pero no sabían qué tan profundo había llegado mi investigación. ¿Saben qué más encontré? Continué mientras sacaba otra carpeta de documentos. Encontré que la hipoteca que yo estoy pagando cada mes, esos $400 que me están matando de hambre, ni siquiera era para ustedes. Era para una cuenta de inversiones a nombre de Verónica. La cara de horror de ella me confirmó que había dado en el clavo. ¿Me están diciendo que me hicieron hipotecar mi casa para que Verónica pudiera invertir en la bolsa de valores? Pregunté con una calma mortal. Que mientras yo comía huevos y frijoles para pagar esa hipoteca, ella estaba jugando en el casino financiero con mi dinero. El silencio de ambos era más revelador que cualquier confesión. Y no solo eso, continué implacablemente. También descubrí que han estado usando mi nombre para solicitar tarjetas de crédito. 5 tarjetas diferentes, todas con deudas que suman $30,000 más. Christian se puso de pie tan rápido que tiró la silla. Mamá, eso no es cierto. Nosotros jamás haríamos eso. ¿No? Sonreí mientras sacaba los estados de cuenta. Entonces explícame por qué aparecen compras en restaurantes caros, en tiendas de lujo, en agencias de viajes, todas fechadas en días cuando yo estaba trabajando y no podía ni comprarme medicinas. Las evidencias eran aplastantes. No había manera de negar lo que estaba frente a sus ojos. Verónica finalmente se quebró. Está bien, sí. Sí usamos sus propiedades, sí usamos su nombre, sí tomamos préstamos. Pero lo hicimos porque usted nunca nos daba suficiente dinero. Siempre tenía excusas, siempre se quejaba de que no tenía. Nosotros necesitábamos vivir dignamente. Vivir dignamente, repetí sus palabras con incredulidad total. ¿Robarme era vivir dignamente? ¿Falsificar documentos era vivir dignamente? ¿Abandonarme durante un infarto era vivir dignamente? Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. ¿Sabes qué es vivir dignamente, Verónica? Es trabajar por tu dinero. Es ser honesta. Es cuidar a tu familia cuando está enferma. Cosas que tú jamás has hecho en tu miserable vida. Christian intentó defender a su esposa. No le hables así a Verónica, mamá. Ella es la madre de tus nietos. Y ahí fue cuando perdí completamente la paciencia. ¿Mis nietos? ¿Los niños que me ven como una carga porque ustedes les enseñaron a despreciarme? ¿Los niños que ni siquiera me invitaron al cumpleaños del mayor porque les daba vergüenza su abuela pobre? Esos nietos. Diego y Paola no tienen la culpa de nada, dijo Christian débilmente. Ellos te aman. Pero yo ya había llegado al límite de mi tolerancia. No, Christian.
Ellos aman lo que yo les doy. Cuando llego con las manos vacías, ni me saludan. Cuando llego con regalos, soy la abuela maravillosa. Ustedes los entrenaron para verme como un cajero automático, exactamente como ustedes me ven. En ese momento decidí jugar mi carta final. La revelación que iba a cambiar todo para siempre. Pero no se preocupen, les dije con una sonrisa que los heló hasta los huesos. Ya no van a tener que soportar a su abuela tacaña. Saqué una carpeta más grande, llena de documentos legales que Ricardo y yo habíamos preparado durante mi recuperación. ¿Saben qué hice mientras ustedes estaban de vacaciones gastando mi dinero robado?, pregunté retóricamente. Contraté al mejor abogado que pude encontrar. Y mañana por la mañana, vamos a presentar una demanda penal por fraude, falsificación de documentos, robo agravado y usurpación de identidad. Sus caras se pusieron del color de la ceniza. Y no solo eso, continué disfrutando cada segundo de su terror. También vamos a presentar una demanda civil para recuperar todo el dinero que me robaron, más intereses, más daños punitivos. Según mi abogado, van a tener que devolverme aproximadamente $200,000. La cifra los dejó mudos de shock. Pero mamá, balbuceó Christian, nosotros no tenemos tanto dinero. Si nos demandas, vamos a perder todo. Y ahí estaba la ironía perfecta. Después de años de no importarles si yo lo perdía todo, ahora estaban preocupados por perder sus posesiones robadas. Exactamente, les confirmé con satisfacción total. Van a perder todo. Su casa, sus autos, las joyas, todo lo que compraron con mi dinero va a ser embargado. Van a quedar exactamente como me dejaron a mí, sin nada. La justicia poética de la situación era demasiado perfecta. No puedes hacernos esto, gritó Verónica con desesperación, como si ella tuviera derecho a reclamar algo después de 25 años de robarme. Somos tu familia. Los niños van a sufrir. Van a quedar sin hogar. Sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Había aprendido a distinguir entre lágrimas de remordimiento genuino y lágrimas de pánico por las consecuencias. ¿Ahora se preocupan por los niños?, les pregunté con sarcasmo. ¿Cuando me robaban no pensaron en el futuro de los niños? ¿Cuando me abandonaron en el hospital no pensaron en que los niños podrían quedarse sin abuela? Cuando falsificaron mi firma no pensaron en que estaban enseñándoles a sus hijos que robar está bien. Mi voz se alzó con cada pregunta, años de frustración saliendo finalmente a la superficie. Christian se tiró de rodillas frente a mí, un gesto tan patético que me dio náuseas. Mamá, por favor, perdónanos. Sabemos que nos equivocamos, pero podemos solucionarlo. Te devolveremos todo, trabajaremos día y noche hasta pagarte hasta el último centavo. Pero sus palabras sonaban vacías después de décadas de promesas rotas. Como cuando me prometiste que me devolverías los $15,000 del enganche de tu primera casa, le recordé. Como cuando me prometiste que la hipoteca era solo temporal. Como cuando me prometiste que me cuidarían cuando fuera vieja. Cada promesa rota era una puñalada que él había estado clavándome durante años sin darse cuenta. Esta vez es diferente, insistió con desesperación. Esta vez sabemos lo que hicimos mal. Te prometo por la vida de mis hijos que te vamos a compensar todo. Pero usar a sus propios hijos como garantía de una promesa solo demostró que tan bajo había caído moralmente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esta vez y todas las anteriores?, le pregunté mientras lo miraba arrastrarse patéticamente. Que esta vez yo ya no soy la misma idiota que se cree sus mentiras. Esta vez yo tengo el poder, yo tengo las evidencias, yo tengo el control. La transformación en mí era real y profunda. La Cecilia que había sido su víctima durante 25 años había muerto en esa cama de hospital. Verónica cambió de táctica e intentó apelar a mi supuesto instinto maternal. Piense en Diego, suegra. Él va a empezar la universidad el próximo año. Si nos quita la casa, ¿cómo va a estudiar? Quiere arruinar el futuro de su nieto por venganza. Pero ella había calculado mal. Yo ya sabía exactamente cuánto le importaba realmente la educación de Diego. ¿La universidad? Me reí con amargura. ¿La misma universidad que ustedes me pidieron que financiara vendiendo mis propiedades? ¿La misma educación para la que querían que hipotecara mi casa? Saqué otro documento de mi carpeta, uno que los iba a destrozar completamente.
Porque tengo aquí el estado de cuenta de la cuenta de ahorros para la universidad de Diego. Sus caras se pusieron más pálidas de lo que creía posible. Resulta que no solo robaron mis propiedades, continué implacablemente. También se robaron los $25,000 que yo había ahorrado específicamente para la educación de Diego. Dinero que junté centavo por centavo trabajando trabajos extra, privándome de comida y medicinas, porque quería que mi nieto tuviera un futuro mejor. ¿Se robaron hasta el dinero de la universidad de su propio hijo?, pregunté con incredulidad fingida. ¿Y ahora me vienen a decir que piense en su educación? ¿Dónde estaban pensando en su educación cuando se gastaron sus ahorros universitarios en vacaciones en París? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego había aparecido en la puerta sin que lo notáramos, probablemente atraído por los gritos. ¿De qué dinero habla, abuela?, preguntó con confusión. ¿Qué dinero para mi universidad? Mi corazón se partió al ver la inocencia en sus ojos. Él no tenía idea de que sus padres habían robado su futuro académico. Hijo, no es nada, intentó interrumpir Verónica rápidamente. Tu abuela está confundida, está diciendo cosas que no entiende. Pero yo ya había decidido que Diego merecía conocer la verdad sobre quiénes eran realmente sus padres. Diego, ven acá, le dije con gentileza. Tu abuela no está confundida. Tu abuela descubrió que tus papás me robaron $150,000 durante los últimos años, incluyendo $25,000 que yo había ahorrado para tu universidad. Los ojos del muchacho se abrieron como platos mientras procesaba la información. ¿Mis papás te robaron?, preguntó mirando alternadamente a sus padres y a mí. ¿Es cierto eso? Cristian intentó negar todo. Diego, tu abuela está muy enferma, está inventando cosas. Nosotros jamás le haríamos daño. Pero yo tenía los documentos en mis manos. ¿Quieres ver las pruebas, Diego?, le ofrecí mostrándole los papeles. Aquí están las ventas falsificadas de mis propiedades, aquí están las transferencias bancarias a las cuentas de tus papás, aquí están los estados de cuenta que muestran cómo se gastaron tu dinero universitario. El muchacho tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras Diego leía, su expresión cambió de confusión a horror, de horror a comprensión, de comprensión a furia. ¿Es verdad esto?, les gritó a sus padres. ¿Le robaron a la abuela? Se robaron mi dinero para la universidad. Su voz se quebró al final, entendiendo finalmente que sus padres no eran las víctimas que siempre habían pretendido ser. Diego, puedes explicarte, intentó decir Verónica, pero el muchacho ya no quería escuchar más mentiras. No, ya no quiero más explicaciones. Durante años me dijeron que la abuela era egoísta, que no nos ayudaba lo suficiente, que siempre se quejaba del dinero. Pero resulta que ustedes le estaban robando mientras ella se mataba trabajando para nosotros. La revelación estaba teniendo exactamente el efecto que yo esperaba. Diego finalmente estaba viendo a sus padres sin el filtro de manipulación que ellos habían construido durante años. ¿Sabes lo que más me duele, Diego?, le dije con honestidad total. No es que me hayan robado el dinero. Es que me robaron 25 años de amor genuino, 25 años en los que pude haber sido feliz, 25 años que desperdicié siendo esclava de personas que me despreciaban. Abuela, yo no sabía nada, me dijo Diego con lágrimas en los ojos. Si hubiera sabido que ellos te estaban haciendo esto, yo. Pero yo lo tranquilicé con una sonrisa genuina. Lo sé, mi amor. Tú eras solo un niño. Ellos te manipularon igual que me manipularon a mí. Fue entonces cuando apareció Ricardo en la puerta. Habíamos acordado que él llegaría a una hora específica para ser testigo de la confrontación y para asegurar mi seguridad. ¿Todo bien, Cecilia?, preguntó mientras evaluaba la situación. Su presencia intimidó visiblemente a Cristian y Verónica. Todo perfecto, Ricardo, le respondí con tranquilidad. Justamente estaba explicándoles a mis exfamiliares las consecuencias legales de sus acciones. La palabra exfamiliares cayó como una bomba en la habitación. Cristian se puso de pie bruscamente. No puedes desheredarnos, gritó con desesperación. Somos tu familia. Tenemos derechos legales. Pero Ricardo se acercó con una sonrisa tranquila. En realidad, ella puede hacer exactamente eso, les informó con conocimiento profesional. Especialmente considerando que ustedes cometieron fraude en su contra.
Cualquier derecho que pudieran haber tenido se perdió cuando decidieron convertirse en criminales. Y no solo eso, agregué con satisfacción. También redacté mi testamento nuevo. Cuando me muera, todo lo que tengo va a ir a organizaciones benéficas que realmente ayudan a personas necesitadas. Ustedes no van a ver ni un centavo de mi herencia. La cara de horror de Verónica me confirmó que su plan siempre había sido esperar mi muerte para heredar todo. Pero tengo una propuesta, continué, decidiendo darles una última oportunidad de demostrar si tenían algo de decencia humana. Si me devuelven todo el dinero que me robaron, si me pagan todos los daños causados, y si se alejan de mi vida para siempre, no presentaré los cargos penales. Era una oferta generosa considerando que merecían ir a la cárcel. ¿Todo el dinero?, preguntó Christian con pánico. ¿Los $200,000? Nosotros no tenemos esa cantidad. Y ahí estaba la realidad que los iba a destruir. Habían gastado mi dinero tan rápido que ya no tenían manera de devolverlo. Entonces venderán todo lo que compraron con mi dinero, les informé sin compasión. La casa, los autos, las joyas, todo. Y si no es suficiente, trabajarán hasta pagarme el resto, como yo trabajé para mantenerlos durante 25 años. La justicia poética era perfecta. Ellos experimentarían exactamente lo que me habían hecho vivir. Tienen exactamente una semana para decidir, les informé con una calma que contrastaba totalmente con su desesperación visible. O me devuelven todo lo que me robaron, o mañana mismo voy con mi abogado a presentar todas las demandas. Y créanme, cuando esto salga a los periódicos, toda la ciudad va a saber que Christian y Verónica López son ladrones que robaron a una anciana enferma. La amenaza de la vergüenza pública los aterrorizó más que las consecuencias legales. Verónica se aferró a mi brazo con desesperación. Suegra, por favor, piénselo bien. Si nos denuncia, los niños van a crecer sabiendo que sus padres estuvieron en la cárcel. Realmente quiere traumatizar a sus nietos de esa manera. Pero su manipulación ya no funcionaba conmigo. Yo había aprendido a identificar cada una de sus tácticas. Traumatizar a los niños, repetí con ironía amarga. ¿Cómo cuando los entrenaron para que me despreciaran? ¿Como cuando les enseñaron que estaba bien robarle a la abuela? ¿Como cuando Diego me pidió dinero para su fiesta sabiendo que ustedes ya se habían robado mis ahorros? Mi voz se alzó con cada pregunta. Ustedes ya traumatizaron a esos niños enseñándoles a ser ladrones y mentirosos. Diego, que había estado leyendo los documentos en silencio, finalmente habló. Abuela tiene razón, dijo con una madurez que no había mostrado antes. Ustedes me enseñaron a tratarla mal. Me dijeron que era egoísta cuando en realidad estaba dándoles todo lo que tenía. Me hicieron cómplice de su robo sin que yo lo supiera. Sus palabras destrozaron a Christian más que cualquier amenaza legal. Diego, tú no entiendes la situación completa, intentó explicar Christian débilmente. Nosotros tenemos una familia que mantener, gastos que cubrir. Pero Diego lo interrumpió con firmeza. No. Ustedes tenían una abuela que los mantenía. Tenían gratis casa, comida, dinero, todo. Y en lugar de estar agradecidos, la robaron. Ricardo observaba todo desde la esquina, listo para intervenir si la situación se ponía violenta, pero también disfrutando obviamente de ver cómo se hacía justicia después de años de abuso. Cecilia, me dijo, ¿quieres que llamemos a la policía ahora o prefieres esperar a su respuesta? Esperemos, decidí. Quiero darles la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea por primera vez en sus vidas. Pero en el fondo sabía que no tenían los recursos para devolverme todo lo robado. Habían gastado mi dinero tan irresponsablemente que sería imposible recuperarlo todo. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en 25 años, mi teléfono no sonaba constantemente con emergencias inventadas. No aparecían en mi puerta con caras largas pidiendo dinero. No recibía mensajes manipuladores de Verónica. El silencio era ensordecedor, pero también liberador. Ricardo se convirtió en mi compañía constante durante esos días. ¿Cómo te sientes?, me preguntaba mientras compartíamos el desayuno en mi pequeña cocina. ¿Te arrepientes de haberles dado un ultimátum? Pero yo estaba más segura de mi decisión cada día que pasaba. Me siento libre, le confesé honestamente. Por primera vez en décadas, no tengo que preocuparme por cuánto dinero van a pedirme hoy, qué emergencia van a inventar, qué nueva manipulación van a usar.
Era extraño, pero la ausencia de su toxicidad me hacía sentir más viva de lo que había estado en años. Al quinto día, Diego apareció solo en mi puerta. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. «Abuela, ¿puedo hablar contigo?», me pidió con humildad genuina. «Quiero disculparme por todo. Por años de tratarte mal, por no valorar tus sacrificios, por permitir que mis papás te lastimaran». Invité a mi nieto a pasar, y por primera vez en años tuvimos una conversación real. «Diego, tú eras solo un niño», le expliqué con gentileza. «No es tu culpa haber creído lo que tus padres te enseñaron. Pero ahora que sabes la verdad, puedes elegir qué tipo de persona quieres ser». «Quiero ser mejor que ellos», me dijo con determinación. «Quiero trabajar para pagarte todo lo que te robamos. Conseguí un trabajo de medio tiempo después de la escuela, y quiero darte todo mi sueldo hasta que hayamos pagado nuestra deuda contigo». Su gesto me conmovió profundamente, pero también me preocupó. «Diego, tú no tienes que pagar por los crímenes de tus padres», le aseguré. «Ellos son los responsables de devolver lo que robaron, no tú». Pero él insistió: «Yo también me beneficié de ese dinero robado. Viví en la casa que compraron con tu dinero, comí comida pagada con tu dinero, recibí regalos comprados con tu dinero. Yo también tengo una deuda contigo». Esa conversación me hizo replantear parte de mi decisión. Diego era inocente en todo esto, pero también era víctima de la educación tóxica que había recibido. Decidí darle una oportunidad de redimirse sin castigarlo por los pecados de sus padres. Al sexto día, llegó la respuesta que esperaba. Cristian apareció solo, sin Verónica, con una cara de derrota total. «Mamá, no podemos conseguir todo el dinero», admitió finalmente. «Hemos vendido todo lo que podemos vender, hemos pedido préstamos a todos nuestros conocidos, pero solo conseguimos $80,000. No tenemos manera de conseguir el resto». «¿Y qué propones?», le pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta desesperada. ¿Que acepte menos dinero y les perdone el resto? ¿Que olvide 25 años de abuso por $80,000? Su silencio confirmó exactamente lo que pensaba pedirme. «Mamá, soy tu hijo», me dijo con lágrimas en los ojos. «Cometimos errores terribles, pero somos familia. No significa eso nada para ti». Pero sus palabras ya no tenían el poder de manipularme como antes. «Cristian, tú dejaste de ser mi hijo el día que falsificaste mi firma para robarme. Mi hijo jamás me habría abandonado en un hospital. Mi hijo jamás me habría hecho trabajar como esclava mientras él vivía como rey con mi dinero. Te acepto los $80,000, le informé finalmente. Pero con condiciones. Primero, van a firmar un documento admitiendo todo lo que hicieron, detallando cada robo, cada mentira, cada manipulación. Segundo, se van a alejar de mi vida para siempre. No más visitas, no más llamadas, no más manipulaciones. Y tercero, si alguna vez vuelven a molestarme, presento inmediatamente todos los cargos penales». «¿Y los niños?», preguntó con voz quebrada. «No vas a volver a ver a tus nietos». Era su último intento de manipulación, usando el amor que él sabía que yo sentía por Diego y Paola. «Diego puede visitarme cuando quiera», le respondí. «Él no tiene la culpa de tener padres criminales. Pero Paola es muy pequeña, y no voy a permitir que crezca viéndome como un cajero automático como ustedes enseñaron a Diego». 3 días después, firmamos todos los documentos. Cristian y Verónica admitieron por escrito cada uno de sus crímenes, renunciaron a cualquier derecho sobre mi herencia, y se comprometieron a no volver a contactarme jamás. Recibí mis $80,000 y la promesa de que desaparecerían de mi vida para siempre. La primera noche después de cerrar ese capítulo de mi vida, me senté en mi sala con una taza de té caliente, mirando las fotografías familiares que había decidido guardar en una caja. Ya no las necesitaba en las paredes, recordándome constantemente del dolor. Ricardo se sentó a mi lado con su propio té. «¿Te sientes en paz?», me preguntó suavemente. «Sí», le respondí con una sonrisa genuina. «Me siento en paz». Y era verdad. Por primera vez en 25 años, no tenía que preocuparme por las demandas constantes, las manipulaciones, los robos disfrazados de emergencias familiares. «¿Y ahora qué vas a hacer con tu vida?», continuó Ricardo. Esa era la pregunta que había estado evitando, pero que sabía que tenía que enfrentar. A los 69 años,
Después de décadas de vivir para otros, finalmente tenía la oportunidad de vivir para mí misma. Voy a aprender a ser feliz, le dije con determinación. Voy a usar mis $80,000 para arreglar mi casa, para comprarme ropa bonita, para viajar a lugares que siempre quise conocer. Voy a vivir como la reina que siempre debí ser, no como la esclava que me convertí en ser. Era una promesa que me hacía a mí misma, una promesa que iba a cumplir sin importar lo que costara. Diego siguió visitándome regularmente, trabajando duro para ganar mi perdón y mi respeto. Lentamente, estaba desaprendiendo las lecciones tóxicas que sus padres le habían enseñado y convirtiéndose en el joven noble que siempre tuvo el potencial de ser. Ricardo se convirtió en algo más que mi vecino, se convirtió en mi compañero, mi confidente, mi familia elegida. 6 meses después, mientras estaba sentada en mi jardín renovado, leyendo un libro bajo la sombra de un árbol que había plantado con mis propias manos, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Las personas que me habían traicionado ya no tenían poder sobre mí. Las personas que me amaban genuinamente estaban a mi lado. Y yo, Cecilia, a los 70 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, nunca es demasiado tarde para decir ya basta, y nunca es demasiado tarde para elegir ser feliz. Porque al final, las personas solo te tratan como tú permites que te traten, y yo había decidido que ya no iba a permitir que nadie me tratara mal nunca más.